Hay un secreto que las familias más antiguas de la tradición hebrea han guardado durante siglos. No lo encontrarás en ningún libro de finanzas. No lo enseñan en ninguna sinagoga moderna. No aparece en ningún curso de manifestación ni en ningún video de autoayuda. Es un secreto que se transmite de padre a hijo, de maestro a discípulo, en voz baja, en habitaciones cerradas, lejos de los ojos del mundo. Y es tan simple que cuando lo escuches vas a pensar que es una locura. Tomas la cantidad exacta de dinero que necesitas, la escribes al revés, de derecha a izquierda, como se escribe en hebreo, y la guardas en un lugar específico. Eso es todo. Pero lo que hay detrás de ese acto, la ley que activa, el mecanismo invisible que pone en marcha, es algo tan poderoso que las personas que lo practican juran que la realidad se reorganiza alrededor de ese papel como el metal se reorganiza alrededor de un imán. Pero antes de explicarte por qué funciona, necesitas escuchar la historia de cómo un hombre que estaba a punto de perder su casa descubrió este secreto. Porque sin la historia, el secreto es solo un truco. Con la historia, es una llave. En el invierno del año 2003, en la ciudad de Puebla, México, un hombre de 51 años llamado Gerardo Fuentes estaba sentado en la sala de su casa a las 2 de la mañana, mirando un papel que le temblaba en las manos. Era una notificación del banco. Le informaba que tenía 90 días para liquidar los pagos atrasados de su hipoteca, o la casa entraría en proceso de embargo. 90 días, 3 meses, para juntar una cantidad de dinero que Gerardo no podía reunir ni trabajando un año entero. La casa era todo lo que tenía. Una construcción modesta de 2 pisos en una colonia de clase media. Paredes color salmón. Un jardín pequeño que su esposa Teresa cuidaba con devoción religiosa. Una cochera donde ya no había coche porque lo habían vendido hacía 6 meses para pagar deudas. Un cuarto de cada hija decorado con pósters y recuerdos que representaban toda una vida. Gerardo había comprado esa casa hacía 12 años con un crédito hipotecario que en ese entonces parecía manejable. Pero la crisis del 94 lo golpeó como golpeó a millones de mexicanos. Las tasas de interés se dispararon, la deuda se multiplicó como un organismo vivo, y lo que empezó siendo un pago mensual razonable se convirtió en una cifra que cada mes se comía más de lo que Gerardo ganaba. Gerardo era contador. Tenía un despacho pequeño que compartía con otro colega en un edificio del centro de Puebla. Un cuarto con 2 escritorios, 2 computadoras de aquellas con monitor enorme y CPU que sonaba como ventilador industrial, un archivero metálico gris y un teléfono que cada vez sonaba menos. La crisis había golpeado a sus clientes también. Negocios que cerraban, empresas que reducían gastos. Y lo primero que cortaban era al contador externo. En 3 años, Gerardo había perdido la mitad de sus clientes. Los que quedaban le pagaban tarde. Algunos no le pagaban. Teresa trabajaba medio tiempo en una papelería del centro. Ganaba poco, pero constante. Era el único ingreso seguro de la familia. Con eso pagaban la comida, la luz, el gas y los uniformes de las hijas. Pero para la hipoteca no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Y la deuda crecía cada mes con intereses que parecían diseñados por alguien que odiaba a los pobres. Gerardo había intentado todo. Había renegociado con el banco 3 veces. Cada renegociación prometía alivio y entregaba más deuda. Había pedido préstamos a familiares. Un cuñado le prestó algo que pagó a los 3 meses. Un hermano le dijo que no tenía. Un tío le dijo que él también estaba mal.
Había intentado vender el coche para ganar tiempo. Lo vendió. Pagó 3 mensualidades atrasadas, pero al cuarto mes ya estaba en la misma situación. Solo que ahora sin coche. Había intentado conseguir más clientes. Salía cada mañana con su portafolio y sus tarjetas de presentación impresas en una papelería barata. Visitaba negocios, tocaba puertas, dejaba tarjetas en recepciones donde la secretaria las tiraba antes de que él llegara a la esquina. El mercado estaba saturado de contadores desesperados ofreciendo precios de hambre. Y Gerardo, con 51 años y un despacho que olía a derrota, no era la primera opción de nadie. Lo peor era la noche, cuando las hijas dormían y Teresa fingía dormir. Gerardo se sentaba en la sala con la calculadora y los estados de cuenta. Sumaba, restaba, buscaba combinaciones imposibles de números que le permitieran llegar al final del mes. Pero los números no mentían, y lo que decían era simple y brutal. No alcanza, no va a alcanzar. No hay forma de que alcance. Una noche de febrero, después de una de esas sesiones de calculadora y desesperación, Gerardo se quedó sentado en la oscuridad de la sala. No encendió la luz, no se movió, solo estaba ahí, con el peso de una casa que se iba, de una familia que dependía de él, de una reputación que se desmoronaba, y pensó algo que nunca le había dicho a nadie. Tal vez sería mejor que me fuera. No sabía a dónde, no sabía cómo, solo sabía que sentía que su presencia era un ancla que hundía a todos los que amaba. Teresa lo encontró ahí a las 4 de la mañana, sentado en la oscuridad, sin moverse. Se sentó junto a él, no preguntó qué pasaba, ya lo sabía. Le tomó la mano, y se quedaron así, en silencio. 2 personas agarradas de la mano en la oscuridad de una casa que estaba a punto de dejar de ser suya. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón, pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Fue Teresa quien cambió todo. No con un plan financiero, no con un préstamo secreto, con una visita. Teresa tenía una amiga de la infancia llamada Miriam. Miriam era judía. Su familia había llegado a Puebla desde Alepo, Siria, hacía 3 generaciones. Tenían una tienda de telas en el centro, igual que muchas familias judías de Puebla. Miriam y Teresa se conocían desde la primaria. Se habían distanciado con los años, pero nunca habían dejado de quererse. Teresa la llamó por teléfono un martes por la mañana. Le contó todo: la hipoteca, los 90 días, la desesperación de Gerardo. Lloró. Miriam la escuchó sin interrumpir. Cuando Teresa terminó, Miriam dijo: «Dile a Gerardo que venga a la tienda mañana a las 7 de la tarde. Mi padre quiere hablar con él». El padre de Miriam se llamaba Don Isaac. Tenía 78 años. Era un hombre pequeño, de espalda encorvada, con una kipá de terciopelo negro siempre puesta, y unos ojos oscuros que parecían haber visto todo lo que se puede ver en una vida. Llevaba la tienda de telas desde los 20 años. Había sobrevivido crisis, devaluaciones, robos, incendios y la muerte de su esposa, y seguía ahí, sentado detrás del mostrador, midiendo tela con una regla de metal,
con una calma que parecía no pertenecer a este mundo. Gerardo llegó a la tienda a las 7 en punto. Olía a tela, a polvo y a ese aroma indefinible que tienen los lugares donde el tiempo pasa más lento. Don Isaac estaba solo. Miriam se había ido. Las luces estaban bajas. Solo una lámpara de escritorio iluminaba el mostrador. Don Isaac lo miró entrar. No se levantó. Le señaló una silla. Gerardo se sentó. Don Isaac le sirvió té en un vaso de vidrio grueso sin preguntar si quería. Luego habló. Miriam me contó lo de tu casa. ¿Cuánto debes? Gerardo le dijo la cifra. Don Isaac no reaccionó. Ni sorpresa ni compasión. Solo asintió, como quien escucha un dato más en una conversación larga. ¿Sabes por qué estás aquí, Gerardo? Porque Teresa llamó a Miriam. No, estás aquí porque ya se agotó todo lo que tú podías hacer. Y cuando se agota lo que tú puedes hacer, es cuando empieza lo que puede hacer algo más grande que tú. Gerardo no entendió. Don Isaac abrió un cajón del mostrador. Sacó un cuaderno viejo, de tapas duras, con letras en hebreo en la portada. Lo abrió en una página marcada con un hilo dorado. Lo giró para que Gerardo pudiera ver. Había columnas de números escritos a mano. Pero algo era extraño. Los números estaban escritos al revés, de derecha a izquierda. ¿Ves estos números?, dijo don Isaac. Son las cantidades que mi padre necesitó en los momentos más difíciles de su vida, cuando llegó a México sin nada, cuando perdió su primera tienda en un incendio, cuando la crisis del 82 destruyó medio país. Cada vez que necesitaba una cantidad específica, la escribía aquí. Pero no la escribía como la escribes tú, la escribía al revés. ¿Al revés? ¿Por qué? Don Isaac cerró el cuaderno. Lo miró con esos ojos que parecían ver a través de las paredes. En hebreo, todo se escribe de derecha a izquierda, no solo las letras. Los números sagrados también. Y hay una razón que va más allá de la costumbre. En nuestra tradición, la derecha representa el Gesed, la misericordia, la generosidad, la bondad que fluye sin condiciones, el agua que desciende del cielo sin que nadie la pida. La izquierda representa el Geburá, la restricción, el juicio, el límite, la fuerza que contiene y da forma. Ambas son necesarias. Sin Gesed no hay flujo. Sin Geburá no hay recipiente. Pero la dirección en que las activas lo cambia todo. Don Isaac tomó un bolígrafo del mostrador. Dibujó una flecha en un trozo de papel de envolver, de izquierda a derecha. Cuando escribes un número así, de izquierda a derecha, como hace todo el mundo occidental, estás escribiendo desde la restricción hacia el flujo. Empiezas en el Geburá, en el límite, en la carencia, y avanzas hacia la abundancia. Pero nunca llegas, porque la energía que generas es de persecución, de esfuerzo, de nadar contracorriente. Es como intentar llenar un vaso poniéndolo boca abajo bajo la lluvia. La lluvia cae, pero el vaso no la recibe porque está en la dirección equivocada. Gerardo escuchaba sin moverse. Dibujó otra flecha, de derecha a izquierda. Pero cuando escribes el número al revés, de derecha a izquierda, estás invirtiendo la dirección energética. Empiezas en el Gesed, en la misericordia, en el flujo abierto, en la fuente, y avanzas hacia la manifestación concreta, hacia el mundo, hacia tus manos. Estás diciéndole al universo, la abundancia ya existe, ya está fluyendo. Solo estoy trazando el camino para que llegue a mis manos. No es pedir, no es suplicar, es declarar, es escribir la realidad en la dirección en que la realidad se mueve, del cielo a la tierra, de lo invisible a lo visible, del Shefá a tu cartera.
pero es solo escribir un número al revés. ¿Cómo puede eso cambiar algo? Don Isaac sonrió. Era una sonrisa vieja, gastada, pero llena de algo que Gerardo no podía nombrar. ¿Sabes lo que es el Koach Hadibur? El poder de la palabra. Cada letra, cada número, cada trazo que haces con intención es un acto de creación. No es magia, es ley. Cuando escribes la cantidad que necesitas al revés, estás haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Levantó un dedo. Primera, estás activando la dirección del flujo, de la misericordia hacia la manifestación, del cielo hacia la tierra, del Shefá hacia tus manos. Levantó un segundo dedo. Segunda, estás fijando una intención precisa. No es un deseo vago de tener más dinero, es una cantidad exacta. El universo no responde a lo vago, responde a lo preciso. Cuando sabes exactamente cuánto necesitas y lo escribes con intención, estás enviando una orden clara. Levantó un tercer dedo. Tercera, estás soltando el control porque escribir algo al revés te obliga a pensar diferente, a salir de tu forma habitual de ver las cosas, a romper el patrón mental que te tiene atrapado, y cuando rompes el patrón, abres espacio para que entre algo nuevo. Don Isaac sacó una hoja de papel blanco del cajón, un bolígrafo negro. Los puso frente a Gerardo. Escribe la cantidad que necesitas para salvar tu casa. Exacta, pero escríbela al revés. Si necesitas 150,000, escribe 00,051, de derecha a izquierda, como escribimos nosotros, como se escribe la verdad. Gerardo tomó el bolígrafo. La mano le temblaba. Escribió la cifra. Al revés. Le costó. Tuvo que pensar cada dígito, y en ese esfuerzo de pensar al revés, algo pasó en su cabeza. Algo sutil, pero real. El número dejó de ser una sentencia de muerte. Dejó de ser el monstruo que lo despertaba a las 2 de la mañana. Se convirtió en otra cosa, en una semilla, en una declaración, en un trazo de tinta sobre papel que iba en la dirección correcta. Ahora, dijo don Isaac, debajo del número, escribe esto. Yo soy canal abierto del Shefá. Esta cantidad ya está en camino hacia mí. La recibo con gratitud y sin miedo. Gerardo lo escribió. La mano ya no temblaba tanto. Dobla el papel 3 veces hacia ti, siempre hacia ti, porque estás trayendo, no enviando, y guárdalo en tu cartera, junto al dinero que tengas, aunque sea un billete. El papel con la cantidad va junto al dinero, porque la semilla necesita estar cerca de la tierra donde va a germinar. Gerardo dobló el papel, lo metió en su cartera, junto a un billete de 20 pesos que era todo lo que tenía. Cada mañana, continuó don Isaac, antes de salir de tu casa, saca la cartera, mira el papel, lee la cantidad al revés y di las palabras, sin prisa, sin gritos, sin desesperación, con la calma de quien sabe que ya está hecho. Porque ya está hecho, Gerardo. En el momento en que escribiste esa cantidad en la dirección correcta, algo se movió, algo que tú no puedes ver, pero que ya está trabajando. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que llegue. No pongas fecha, no pongas límite. Deja que el Shefá encuentre el camino. Tu trabajo es no bloquearlo, y se bloquea con una cosa, con duda. Cada vez que dudes, cada vez que digas esto no va a funcionar, estás poniendo un muro entre el flujo y tú. Así que cuando la duda llegue, y va a llegar, saca la cartera, mira el papel, lee las palabras y sigue. Gerardo salió de la tienda de telas a las 9 de la noche. Las calles del centro de Puebla estaban casi vacías. Las luces de los faroles proyectaban sombras largas sobre las fachadas coloniales. Caminó hasta la parada del camión con la cartera en el bolsillo,
sintiéndose ridículo y vivo al mismo tiempo. Ridículo porque un número escrito al revés, en un papel, no debería poder cambiar nada. Vivo porque algo dentro de él, algo que llevaba meses apagado, había dado un latido. Esa noche le contó a Teresa. Ella lo escuchó con la misma atención con la que escuchaba todo, sin juzgar, sin interrumpir, sin necesitar entender para apoyar. Cuando terminó, ella dijo: «Yo creo en don Isaac. He visto a su familia reconstruirse de la nada más de una vez. Algo saben que nosotros no». A la mañana siguiente, Gerardo sacó la cartera, abrió el papel doblado, leyó la cifra al revés, dijo las palabras: «Yo soy canal abierto del Shefá. Esta cantidad ya está en camino hacia mí. La recibo con gratitud y sin miedo». Las palabras salieron tímidas, como un susurro en una habitación vacía, pero salieron. Los primeros días no pasó nada visible. Gerardo seguía yendo al despacho, seguía haciendo llamadas, seguía buscando clientes, pero algo cambió en la forma de buscar. Ya no buscaba desde la desesperación, buscaba desde una calma nueva que no entendía del todo, pero que sentía en el cuerpo, como si alguien le hubiera quitado una piedra del pecho mientras dormía. El cuarto día, la duda llegó, fuerte, como don Isaac le advirtió. Gerardo estaba en el despacho, solo, mirando el teléfono que no sonaba, cuando la voz interior empezó: «Esto es ridículo. Tienes un número escrito al revés en la cartera y crees que eso va a pagar la hipoteca. Eres contador. Trabajas con números. Sabes que los números no se resuelven con papelitos doblados. Se resuelven con ingresos. Y no tienes ingresos suficientes. No los vas a tener. La casa se va a ir. Y tú vas a ser el hombre que perdió la casa de su familia por confiar en un viejo que vende telas». La voz era convincente. Tenía la lógica de su lado. Tenía los números de su lado. Tenía la experiencia de meses de fracaso de su lado. Gerardo sintió que el pecho se le apretaba otra vez. Se levantó de la silla. Fue al baño del pasillo. Se mojó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Y entonces, como un acto de rebeldía contra su propia mente, sacó la cartera, sacó el papel, lo abrió. Leyó la cifra al revés. Susurró las palabras. En el baño, solo, con el grifo goteando: «Yo soy canal abierto del Shefá. Esta cantidad ya está en camino hacia mí». La voz de la duda no desapareció, pero bajó de volumen, lo suficiente para poder respirar, lo suficiente para volver al escritorio y seguir. Teresa lo ayudaba sin que él se lo pidiera. Cada mañana, cuando Gerardo sacaba la cartera en la cocina y leía las palabras, ella estaba ahí. No decía nada. No participaba en el ritual. Solo estaba, presente, como un ancla silenciosa. Una mañana le puso la mano en el hombro mientras él leía. No dijo nada, solo su mano en su hombro. Y Gerardo sintió que esa mano pesaba más que todos los números de la calculadora. La primera semana, un cliente antiguo que le debía dinero desde hacía 8 meses lo llamó. «Gerardo, disculpa la tardanza. Tuve problemas, pero ya se resolvió. Te deposité lo que te debía». No era mucho, pero fue el primer movimiento, la primera pieza del dominó. Gerardo colgó el teléfono y se quedó mirando el auricular. No celebró, no gritó, solo pensó: se movió algo. La segunda semana, una conocida de Teresa que tenía un negocio de pasteles le pidió a Gerardo que le llevara la contabilidad. «Es que mi contador anterior se fue de la ciudad y no encuentro a nadie de confianza. Teresa me dijo que tú eras muy bueno». No era una cuenta grande, pero era constante. Ingreso mensual fijo. Y llegó sin que Gerardo la buscara, sin que tocara una puerta,
sin que dejara una tarjeta. Llegó sola, como si alguien invisible estuviera moviendo piezas. La tercera semana, algo más grande pasó. Un empresario al que Gerardo le había dejado su tarjeta hacía 2 meses, en la recepción de una oficina, una tarjeta que creyó que había terminado en la basura como todas las demás. Lo llamó. ¿Es usted Gerardo Fuentes? Su tarjeta estuvo en mi escritorio todo este tiempo y hoy la vi. Me dijeron que es usted un contador serio y con experiencia. Tengo un problema fiscal complejo y necesito ayuda urgente. Era una empresa mediana, una ferretería con 3 sucursales que necesitaba reorganizar toda su estructura fiscal antes de una auditoría. El trabajo pagaba bien, muy bien, y requería exactamente el tipo de experiencia que Gerardo había acumulado durante 25 años. La tarjeta estuvo en ese escritorio 2 meses. 2 meses sin que nadie la mirara. Y justo ahora, justo cuando Gerardo la necesitaba, el empresario la vio. Coincidencia, diría la mente lógica. Puente de incidentes, diría Neville Goddard. El Shefá encontrando su camino, diría don Isaac. Ahora que ves cómo empezaron a moverse las cosas, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has necesitado una cantidad exacta de dinero y sentiste que era imposible? ¿Que los números no daban? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te está recordando que hay formas de mover lo que parece inmovible, compártela. A veces una historia llega justo cuando alguien más la necesita escuchar. Ahora terminemos de ver qué pasó. Los ingresos empezaron a fluir, no de golpe, pieza por pieza, cliente por cliente, como un río que se destapa poco a poco después de una sequía larga. Cada mañana, Gerardo sacaba la cartera, leía la cifra, decía las palabras, y cada semana algo nuevo llegaba. Una recomendación, una llamada, un pago atrasado que aparecía, un trabajo extra que surgía de la nada. Para mayo, 2 meses después de aquella noche en la tienda de telas, Gerardo había reunido más de la mitad de lo que necesitaba. No con un golpe de suerte, con una acumulación de pequeños flujos que convergían desde direcciones que él no había planeado, como arroyos que bajan de diferentes laderas del cerro y se juntan en el mismo río. Para julio, con los 90 días casi cumplidos, Gerardo fue al banco. Se puso la mejor camisa que tenía. Se planchó los pantalones. Se lustró los zapatos. No por vanidad, por dignidad. Porque la última vez que había entrado a ese banco fue arrastrando los pies, con la cabeza baja, a suplicar tiempo. Esta vez entraba diferente, erguido, firme, con un sobre en la mano y una calma en el cuerpo que no tenía precio. Llevaba la cantidad completa, no exacta al centavo, un poco más. Dinero que había llegado desde direcciones que él no planeó, desde clientes que lo buscaron a él, desde deudas cobradas que daba por perdidas, desde trabajos extras que surgieron como manantiales en un desierto. Se sentó frente al ejecutivo. No era el mismo de la última vez, era otro, joven, de traje, de sonrisa programada. Gerardo puso el sobre el escritorio. El ejecutivo lo abrió, contó, verificó. Lo miró con esa mezcla de sorpresa y protocolo que tienen los empleados bancarios cuando algo no cuadra con lo que dice el expediente. ¿De dónde salió esto, señor Fuentes? Gerardo lo miró con calma. Trabajo. Y era cierto, solo que no era el tipo de trabajo que el ejecutivo podía entender. Era el trabajo de abrir un canal, de cambiar una dirección, de escribir un número al revés y creer contra toda lógica, contra toda evidencia, contra toda voz interior que gritaba imposible, que lo que estaba en camino iba a llegar. El ejecutivo procesó el pago, imprimió
un recibo. Se lo dio. Gerardo lo tomó, lo miró, y en ese pedazo de papel impreso por una máquina en una sucursal bancaria de Puebla, vio algo más que una transacción financiera. Vio la prueba de que algo invisible funciona, de que la dirección importa, de que las palabras crean, de que un viejo sentado detrás de un mostrador de telas sabía algo que ningún ejecutivo bancario, ningún economista, ningún analista financiero sabría jamás. Esa noche, Gerardo llegó a casa con el recibo de liquidación de la deuda hipotecaria. Lo puso sobre la mesa del comedor. Teresa lo miró. Las hijas lo miraron. La casa estaba en silencio. Ese silencio particular que se hace cuando algo importante acaba de pasar y nadie sabe cómo reaccionar. Luego, la hija menor, la de 14 años, la que había escuchado a sus padres hablar en voz baja durante meses sobre el banco y la casa y los números, preguntó con una voz pequeña: «¿Ya no nos van a quitar la casa?» Gerardo la miró. «No, mija, ya no». La hija corrió a abrazarlo. La mayor se unió. Teresa se acercó, y los cuatro se quedaron así, abrazados en la cocina, en una casa que seguía siendo suya. Una semana después, Gerardo fue a la tienda de telas. Don Isaac estaba en su lugar de siempre, detrás del mostrador, midiendo un corte de manta para un cliente. Gerardo esperó en silencio, mirando los rollos de tela apilados, respirando ese olor a algodón, y a tiempo que ya asociaba para siempre con la noche que su vida cambió de dirección. Cuando el cliente se fue, se acercó al mostrador, sacó la cartera, sacó el papel doblado 3 veces, lo puso frente a don Isaac. ¿Se cumplió? Don Isaac tomó el papel, lo abrió con dedos lentos, miró la cifra escrita al revés, la leyó en silencio, cerró los ojos un instante, luego los abrió y miró a Gerardo. No se cumplió, Gerardo, se manifestó. La diferencia es importante. Cumplir es cuando algo externo decide a tu favor. Manifestar es cuando algo interno crea la realidad. Tú no tuviste suerte. Tú creaste un camino. La cifra siempre estuvo en camino. Tú solo le abriste la puerta escribiendo en la dirección correcta. Gerardo asintió. No necesitaba más explicación. Lo había vivido. Lo había sentido en cada mañana frente a la cartera, en cada momento de duda superado, en cada cliente que llegó sin que lo buscara. Lo había vivido en su propio cuerpo. Y eso vale más que 1000 explicaciones. Don Isaac hizo algo más. Abrió el cuaderno viejo de su padre, el de los números escritos al revés, y en la siguiente línea vacía escribió la cifra de Gerardo, al revés, con tinta negra. Ahora tu número está con los de mi familia, porque esta enseñanza no es mía, es de todos los que la necesitan. Y tú ya eres parte de esa cadena. Lo que don Isaac le transmitió a Gerardo aquella noche en una tienda de telas del centro de Puebla, lo que su padre guardaba en un cuaderno viejo con números escritos al revés, es algo que conecta con las leyes más profundas de la Cabala y la tradición hebrea. La dirección de la escritura no es un capricho cultural, es un principio energético. Escribir de derecha a izquierda, del Gesed al Geburá, de la misericordia a la manifestación, es alinear tu intención con la dirección del flujo divino. Es dejar de nadar contra la corriente y empezar a nadar con ella. Cuando escribes la cantidad que necesitas al revés, estás haciendo algo que ningún plan financiero puede hacer. Estás cambiando la dirección de tu relación con el dinero. Dejas de perseguirlo. Dejas de pedirlo con desesperación. Lo declaras, lo escribes, lo fijas y luego confías.
Confías con la calma de quien ha sembrado una semilla y sabe que el sol y la lluvia harán su trabajo. Esta noche, haz algo por ti. Toma un papel blanco, un bolígrafo, siéntate en silencio y escribe la cantidad exacta que necesitas. No una cifra vaga, no mucho dinero, no lo suficiente para vivir bien. Exacta. Hasta el último centavo si quieres. Porque el universo no responde a lo vago, responde a lo preciso. Don Isaac se lo dijo a Gerardo, y Gerardo lo comprobó con su vida. La precisión es la llave. Y luego escríbela de nuevo, debajo, pero al revés, de derecha a izquierda, despacio, dígito por dígito. Vas a notar algo mientras lo haces. Tu mente va a tener que concentrarse de una forma diferente. Va a tener que salir del piloto automático. Y en ese esfuerzo de pensar al revés, algo se rompe. El patrón viejo, la dirección equivocada, la inercia de años escribiendo tu vida desde la carencia hacia la abundancia sin llegar nunca. Debajo escribe, yo soy canal abierto del Shefá. Esta cantidad ya está en camino hacia mí. La recibo con gratitud y sin miedo. Dobla el papel 3 veces hacia ti, guárdalo en tu cartera junto al dinero que tengas, y cada mañana, antes de salir, sácalo. Léelo, di las palabras, y sigue con tu día. No pongas fecha límite, no pongas condiciones, no intentes controlar cómo va a llegar. Solo confía, y cada vez que la duda aparezca, y va a aparecer, saca la cartera, mira el papel, lee las palabras, y respira, porque el dinero que necesitas ya existe, ya está en algún lugar, en alguna mano, en alguna transacción, en algún acuerdo que aún no se ha firmado. Tu trabajo no es crearlo, tu trabajo es abrir el camino para que llegue. Y el camino se abre con una cifra, una dirección y una declaración de fe. De derecha a izquierda, del cielo a la tierra, del Shefá a tus manos. Escríbelo y observa cómo la realidad se acomoda alrededor de un simple papel doblado en tu cartera.